Hola, les saluda Catherine Hernández y esta es una información en desarrollo. Vamos a conectar con ella en vivo. Adelante. Buenos días, así es, gracias. Me encuentro en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y estoy con el abogado Cándido Simón, representante en el caso David de los Santos de uno de los imputados, el teniente. Y pues vamos a conversar con él, quien va a hacer una denuncia, ¿no? Sí, buenos días. Mira, el viernes pasado fui requerido por uno de los juristas que asiste a dos de los miembros de la policía para asistirle como abogado nuevo. Ahí pedí suspensión de la audiencia porque es usual que eso suceda para uno preparar defensas. Y el juez desde un principio comenzó a insultarnos, no solo a nosotros, sino a agredir además verbalmente a los demás abogados de la defensa y a expresar que ese proceso se conocería a todo pesar. Nos llamó muchísimo la atención, hicimos una petición fundamentada en derecho y fue lo que dispuso fue la expulsión de la sala, no del caso. Y entonces trató de imponerle a mi cliente un defensor público, el defensor público se le resistió porque eso entraba en conflicto con la defensa que llevaba de otro imputado y entonces decidió continuar la audiencia sin defensa. Nosotros hicimos la averiguación de qué pasaba, por qué en este caso, a diferencia de los demás, que usualmente cuando un abogado entra nuevo, el juez suspende para que prepare defensa por un tema de orden constitucional, había tanta aprehensión. Y lo que hemos descubierto es alarmante. El primero, que hay sospechas razonables, como el público, la gente ha asumido, de que David no murió de manera casual. Segundo, que habría la vocación de haberlo mandado a matar dentro de la celda, no los policías. Por una parte, eso explica por qué en el libro de novedades, y este es mi punto, la Fiscalía no presentó todas las páginas, sino que suprimió una. En esa página la Fiscalía del Distrito debe averiguar por qué suprimen esa información, sobre todo Jenny Berenice, porque parece que, y sin parece, había otras personas en la celda que están en esa página y la Fiscalía la suprime. La pregunta es, ¿a quién están protegiendo? ¿Qué mano se oculta detrás de este proceso? ¿Por qué la Fiscalía del Distrito en específico empuja para que se conozca a todo pesar de este proceso cuando son los propios imputados los que están requiriendo por de sus abogados la suspensión para preparar defensas? ¿Por qué quieren entrevistar a una persona que dicen que es haitiano, pero tiene nombre de libanés y apellido Pierre? Sin identificación, sin un solo papelito que indique que se trata de esa persona. O sea, ¿qué es lo que están ocultando en este proceso que es nuestra petición? De hecho, que estamos justamente interviniendo ante la Procuraduría General de la República, haciendo una petición para que Jenny Berenice asuma no solo la investigación de este y los demás procesos, sino que además asuma la coordinación de la imputación y la medida de coerción, porque en Jenny sí, pase lo que pase, hay bastante criterio y confianza, pero en la Fiscalía del Distrito hay una situación que están ocultando, están protegiendo a alguien. Todo me hace pensar que, por las informaciones que tengo y las llamadas anónimas con teléfonos encriptados y la voz distorsionada, de que están protegiendo a un tutumpote en este proceso y así no se vale. Y sobre todo, la participación mía, que fue inesperada porque me lo requirió un abogado para que asistiera uno de los imputados, parece que le dañó el plan. Consecuentemente, eso explica por qué el juez asume una posición tan ríspida, primero contra mí y luego contra los demás abogados, entre otros, sancionó a uno de las defensas que por el simple hecho de pedir la identificación de ese testigo que quieren apresurar, el supuesto haitiano, el juez dispuso una sanción contra ese abogado. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la fuerza que se impulsa este proceso para que cuanto antes dicten prisión preventiva y la opinión pública se calle? Usted habla de una tercera persona quizás que habría mandado a matar a David. ¿Esa es la hipótesis que ustedes manejan? ¿Es el giro que ustedes van a tratar de probar? Bueno, la sospecha razonable es de que no están todos los que fueron. Eso es lo que hay. Pregúntense por quién es ese señor que estaba en ese destacamento, por qué estaba en ese destacamento uno de los presos, de los internos o de los presos. ¿Por qué estaba en ese destacamento de Naco si corresponde a Cristo Rey? ¿Por qué? Porque él había sido detenido esa tarde porque intentó sabotear las líneas del metro, se tiró a las líneas del metro y eso generó que se
SESMET, que es la seguridad del metro, lo arrestara y se lo mandara a jurídica del metro. Consecuentemente lo mandaron a la Fiscalía del Distrito, de aquí los rebotaron y lo mandaron para Cristo Rey. De Cristo Rey entonces lo declinaron para el destacamento de ahí del Naco, que no corresponde a ese destacamento. Y además, otra cosa, ¿quién es este señor? Una pregunta que deben hacerse, ¿quién es? ¿Se sabe quién es él? Él participó en el proceso de construcción del metro. Él es chirrocero y participó como empleado de una de las compañías que fue lo que decoraron las líneas del metro, consecuentemente las paradas. En consecuencia, ese señor conoce todo el esquema y las líneas del metro y tuvo el propósito de sabotearla, lo que generó que se suspendiera el servicio por más de 40 minutos. Ese señor lo hizo en la tarde y entonces es el que imputan de manera principal como el que le habría dado en la celda los golpes a David de los Santos. La pregunta, ¿Qué motivos tendría él para quizás? Esa es la investigación que nosotros estamos pidiendo que se haga. Ese es el curso de la investigación que estamos requiriendo que se haga. ¿Por qué y qué hacía ese señor en el destacamento del metro de Naco, si él correspondía a Cristo Rey? Porque es donde se procesan en todos los casos de personas que hagan atentados contra la línea de metro. Y en este caso no nos queda duda razonable, tenemos las evidencias, por lo menos del curso de la investigación en torno a él, de que había el propósito de sabotear el metro. O sea, ¿qué es lo que se oculta detrás de esto? ¿Y por qué la prisa y el apresuramiento para que cuanto antes dicten prisión preventiva, en el propósito evidentemente de callar la opinión pública? En cuanto a su defendido entonces, ¿cuál es la situación que va a pasar? La medida está pautada para el viernes, ¿no? Bueno, el juez dejó fijada la medida, está sujeto a que el tribunal, la corte decida si le asigna el caso a otro juez y no a él como debe ser, porque este joven, que se llama Pablo Inver Rosario, mostró bastante inexperiencia en el manejo de un caso de esta trascendencia, razón por la cual asumió partido del lado de los fiscales, en específico de las fiscales del Distrito Nacional, que se sabe que en la Fiscalía hay bastantes dificultades. Muchísimas gracias. Es el abogado Cándido Simón, como escucharon, está haciendo pues un planteamiento que quizás podría dar un giro a esta investigación, está pidiendo que se investigue aún más y pues decir que la medida de coerción de este caso, David de los Santos, está fijada fue aplazada para este viernes 20. En la mañana sí vuelvo contigo. Gracias a ustedes, amigos, por el favor de su sintonía. Esta y otras noticias las verá ampliada en nuestro sitio en internet www.cdn.com.de y por supuesto también en redes sociales.